Te han dicho que desaparecer es la venganza perfecta, que el silencio es suficiente, que ignorar a quien te hizo daño te convierte automáticamente en ganador. Pero déjame decirte algo que va a incomodarte profundamente. Desaparecer sin estrategia no es poder, es huida, es una reacción emocional disfrazada de madurez. Y lo peor de todo es que esa persona, ese manipulador que jugó contigo, lo sabe. Puedes sentir la diferencia entre alguien que desaparece porque está herido y alguien que desaparece porque ha alcanzado un nivel de conciencia que los vuelve completamente irrelevantes. ¿Crees que al bloquear su número, eliminar sus fotos y evitar los lugares donde podrías encontrarlo, estás ejerciendo control? Pero en realidad, cada vez que sientes ese impulso de revisar si te buscó, cada vez que tu corazón late más rápido cuando ves un coche similar al suyo, cada vez que construyes escenarios mentales sobre qué estará pensando de ti, le estás entregando poder. No importa que no le escribas, no importa que no le hables, si tu mente sigue siendo su territorio, no has desaparecido, solo te has escondido. Y aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Esa persona puede percibir tu ausencia cargada de emoción. Pueden sentir que tu silencio no es indiferencia, sino resistencia. Como un niño haciendo berrinche en silencio, esperando que alguien note su enojo. Y cuando perciben eso, sonríen, porque saben que todavía tienen control sobre ti, que sigues siendo accesible emocionalmente, aunque no seas accesible físicamente. Pero existe otra forma, una estrategia antigua, tan brutal en su simplicidad que la mayoría de las personas no pueden ejecutarla porque requiere algo que la sociedad moderna ha olvidado cómo cultivar: disciplina interna absoluta. Los estoicos lo llamaban apatheia, pero no te confundas con la traducción moderna de apatía. No se trata de no sentir nada, se trata de alcanzar un estado donde tus emociones ya no gobiernan tus decisiones, donde el dolor existe, pero no tiene autoridad sobre ti. Al final de este video, no solo entenderás por qué desaparecer físicamente es insuficiente, sino que tendrás en tus manos el mapa exacto para destruir el ego de quien te lastimó sin siquiera dirigirte a ellos, sin venganza, sin drama, sin rebajarte, simplemente existiendo en un nivel que ellos jamás podrán alcanzar. Y créeme cuando te digo esto, no hay castigo más devastador para el ego humano que volverse completamente irrelevante para alguien que antes podían controlar. Déjame pintarte una imagen. Imagina a esa persona que te hirió. Puede ser tu expareja, ese amigo que te traicionó, ese familiar que te manipuló durante años o ese jefe que te humilló. Visualízalos en este momento. Ahora imagina algo específico. Están revisando tu perfil en redes sociales. Es tarde en la noche, esa hora vulnerable donde las máscaras caen y los verdaderos sentimientos emergen. Hacen scroll buscando... ¿qué exactamente? Buscan señales de que sigues afectado, que sigues pensando en ellos, que tu vida se detuvo cuando ellos salieron de ella. Y no encuentran nada. No hay publicaciones indirectas, no hay fotos melancólicas, no hay canciones significativas, no hay absolutamente ninguna evidencia de que existes en relación a ellos. Pero aquí está el detalle crucial. Tampoco hay evidencia de que estás fingiendo ser feliz. No hay esas fotos forzadas de «mírame lo bien que estoy sin ti» que gritan desesperación. No hay nuevas relaciones exhibidas como trofeos. No hay nada que sugiera que tu vida se construye como respuesta a su ausencia. Simplemente sigues, como un río que nunca notó que quitaron una piedra de su cauce. En ese momento, algo comienza a agrietarse en su interior, porque el cerebro humano, especialmente el ego, necesita ser relevante, necesita saber que causó un impacto, que su presencia o ausencia significa algo. Y cuando no pueden encontrar evidencia de que importaron lo suficiente como para cambiar tu trayectoria,
cuando no pueden ubicarse en ningún lugar de tu narrativa actual, experimentan algo peor que el odio, peor que la tristeza. Experimentan la irrelevancia. Y la irrelevancia, amigo mío, es la muerte del ego. Pero para llegar a ese punto, para ejecutar esta estrategia con autenticidad, no puedes simplemente actuar. No puedes fingir indiferencia mientras internamente estás destrozado. Porque la falsedad se filtra, se nota en los pequeños detalles, en la rigidez de tu ausencia, en la perfección calculada de tu silencio. Las personas intuitivas, especialmente aquellas que te conocieron profundamente, pueden detectar cuando tu tranquilidad es una máscara. La verdadera estrategia, la que los estoicos perfeccionaron hace más de 2000 años, requiere trabajo interno primero. Requiere que antes de desaparecer de su vida, desaparezcan de la tuya internamente. Que su opinión sobre ti se vuelva tan relevante como la opinión de un extraño en la calle. Que sus acciones pasadas se conviertan en datos neutrales, no en heridas que sigues tocando mentalmente cada día. Sé lo que estás pensando, pero me lastimaron profundamente. No puedo simplemente decidir no sentir dolor. Y tienes razón, no puedes decidir no sentir dolor, pero sí puedes decidir qué haces con ese dolor. Puedes decidir si ese dolor se convierte en el arquitecto de tu vida futura o simplemente en una sensación temporal que observas sin identificarte con ella. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido en su época, escribía en sus meditaciones personales algo devastadoramente simple. Si te angustia algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. No está diciendo que el dolor no es real. Está diciendo que la historia que construyes alrededor del dolor, la narrativa de victimización o la obsesión con el porqué, eso sí está bajo tu control. Cuando alguien te lastima y tú desapareces físicamente, pero sigues narrando mentalmente la historia de tu dolor, sigues dándoles el papel protagónico en tu vida interna. Cada vez que repasas lo que te hicieron, cada vez que imaginas conversaciones donde finalmente les dices lo que merecen escuchar, cada vez que fantaseas con su arrepentimiento, estás manteniendo su trono intacto en el centro de tu conciencia. Y ellos lo sienten. No de forma consciente quizá, pero energéticamente, intuitivamente, lo perciben. Porque cuando eventualmente los vuelvas a encontrar o cuando tengan noticias tuyas, tu energía los delatará. La forma en que tu cuerpo se tensa, el ligero cambio en tu voz, la manera en que evitas o sobrecompensas, todo eso comunica un mensaje claro. Todavía me afectas. Todavía tengo que esforzarme por aparentar que no me afectas. La estrategia que destruye el ego no es el silencio cargado de resentimiento. Es la paz genuina que viene de haber procesado completamente el evento, de haberlo integrado como parte de tu historia sin permitir que defina tu identidad. Es la capacidad de ver a esa persona y sentir lo mismo que sientes al ver a un compañero de primaria. Reconocimiento neutral, quizá un poco de nostalgia inofensiva, pero cero inversión emocional. Ahora bien, ¿cómo se construye esa paz genuina? Porque no basta con entender el concepto intelectualmente. Tu mente puede comprender que debería ser indiferente, pero tu cuerpo, tus emociones, tu sistema nervioso todavía reaccionan. Todavía hay días donde el dolor regresa como una ola inesperada. Todavía hay momentos donde la tentación de buscarlos, de verificar si piensan en ti, se vuelve casi irresistible. Aquí es donde la práctica estoica se vuelve medicina. Los estoicos no negaban las emociones, las estudiaban, las diseccionaban. Las observaban con la curiosidad de un científico examinando un fenómeno natural. Y lo más importante, no se identificaban con ellas.
Hay un ejercicio que Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, enseñaba a sus estudiantes. Cuando una emoción dolorosa surgía, especialmente relacionada con otra persona, él les instruía a observarla y decir internamente: esto es solo una impresión, no la realidad en sí misma. Parece simplista, casi infantil, pero la profundidad de esta práctica solo se revela cuando la aplicas consistentemente. Cada vez que sientes ese impulso de contactar a quien te hirió, detente. No lo reprimas. Eso solo crea presión que eventualmente explotará. Simplemente obsérvalo. Nota dónde sientes la urgencia en tu cuerpo. ¿Es un nudo en el estómago? ¿Una opresión en el pecho? ¿Una inquietud en las manos que quieren escribir un mensaje? Identifica la sensación física y di para ti mismo: estoy experimentando el impulso de contactar a esta persona. Es solo una impresión, una oleada química en mi cerebro, no una necesidad real. Porque aquí está la verdad: tu cerebro está adicto a esa persona, literalmente. Cada interacción que tuviste con ellos, especialmente las intensas y emocionalmente cargadas, creó vías neurales reforzadas. Tu cerebro liberaba dopamina, oxitocina, toda una cascada de químicos que lo entrenaron para buscar más de esa estimulación. Y ahora que esa fuente se cortó, tu cerebro está en abstinencia. Los impulsos que sientes no son amor, no son necesidad emocional genuina. Son síntomas de abstinencia química. Cuando entiendes esto, cuando puedes ver tus impulsos no como verdades sobre lo que necesitas, sino como patrones neuronales que puedes reprogramar, recuperas poder. Ya no eres víctima de tus sentimientos. Eres el observador consciente de procesos biológicos que, aunque intensos, son temporales y manejables. Imagina ahora que han pasado semanas, un mes, 2 meses, y cada vez que el impulso surge, lo observas sin actuar. Al principio es tortura. Cada día se siente eterno. Cada noche verificas mentalmente si será hoy el día en que finalmente el dolor disminuya. Pero sigues con la práctica. Observas, respiras, redireccionas tu atención a lo que sí puedes controlar: tu trabajo, tu crecimiento, tu cuerpo, tu mente. Y entonces, algo extraordinario comienza a suceder. Los impulsos se vuelven menos frecuentes, menos intensos. Empiezas a tener horas, luego días enteros, donde no piensas en esa persona. Y cuando sí piensas en ellos, la carga emocional ha disminuido significativamente. Como una herida que finalmente está cerrando, no porque la ignoraste, sino porque le diste el espacio y cuidado correcto para sanar. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas no anticipan. Esa persona, la que te lastimó, comienza a notar el cambio. Pueden no ser conscientes de cómo lo notan, pero lo hacen, porque la energía cambió, el patrón cambió. Antes, incluso cuando no te contactaban, había una tensión invisible entre ustedes, un hilo energético donde tu necesidad de validación de su parte y su conciencia de ese poder creaban una dinámica. Pero ahora ese hilo se cortó, no porque tú lo cortaste agresivamente, sino porque simplemente dejó de existir, se disolvió por falta de alimentación. Y esto los perturba profundamente, especialmente si son el tipo de persona que se alimenta de ser importante en la vida de otros. Los narcisistas, los manipuladores emocionales, las personas con egos frágiles disfrazados de confianza, todos ellos necesitan saber que dejaron una marca, que su presencia o ausencia causa ondas, que son el protagonista en la historia de alguien más, aunque sea como villano. Cuando ya no pueden encontrarse en tu historia de ninguna manera, cuando tu vida claramente continúa en una trayectoria que no los incluye ni como presencia ni como ausencia significativa, experimentan algo que pocas cosas pueden causar: insignificancia.
Y la insignificancia para el ego es como la desoxigenación para el cerebro. Causa pánico. Es probable que en ese punto hagan algo. Te contacten con alguna excusa trivial. Aparezcan casualmente donde saben que podrías estar. Hagan algo público que saben que podría llegar a ti. Todo con un objetivo subconsciente. Verificar si todavía tienes una reacción. Si todavía eres accesible emocionalmente. Y aquí es donde la verdadera prueba llega. Porque tu respuesta en ese momento determinará si todo el trabajo interno que hiciste fue genuino o solo fue supresión temporal. Si has hecho el trabajo real, si realmente alcanzaste ese estado de procesamiento completo, tu reacción será de neutralidad genuina, no de frialdad calculada, no de amabilidad forzada para demostrar lo bien que estás, sino de interacción humana básica, como tratarías a cualquier conocido por el que no sientes nada en particular, sin carga, sin agenda, sin necesidad de demostrar nada. Y esa neutralidad auténtica es más devastadora para su ego que cualquier insulto, cualquier confrontación, cualquier demostración de felicidad exagerada que pudieras exhibir, porque le confirma lo que más temían, que realmente te volviste indiferente, que no estás fingiendo, que genuinamente evolucionaste más allá del punto donde ellos son relevantes. Pero quiero ser brutalmente honesto contigo sobre algo que muchos gurús del estoicismo y la psicología no te dirán porque no vende bien. Este proceso duele. Duele profundamente y es largo. No es un truco mental que aplicas hoy y mañana ya eres inmune al dolor. Es un trabajo sostenido, día tras día, de elegir conscientemente procesar en lugar de suprimir, de sentir en lugar de adormecer, de observar en lugar de identificar. Habrá días donde querrás rendirte, donde la tentación de simplemente enviar ese mensaje, de tener esa conversación de cierre, de buscar esa validación, será casi insoportable. Tu mente te dirá historias convincentes, solo una vez más para realmente terminar las cosas. Solo necesito decirles cómo me hicieron sentir. Solo quiero que sepan lo bien que estoy ahora. Todas mentiras, todas estrategias del ego para recuperar su droga de elección. Relevancia en la vida de esa persona. Sé que quieres escribirle. Sé que hay días donde el silencio pesa tanto que se siente como cobardía en lugar de fortaleza. Sé que cuestionas si esta estrategia es realmente sabiduría o solo evitación disfrazada. Conozco ese diálogo interno porque es universal. Es el mismo diálogo que todo ser humano tiene cuando enfrenta la pérdida de algo que alguna vez fue central en su vida. Pero hacerlo, romper el silencio desde un lugar de necesidad emocional, es entregar tu dignidad. Es confirmar que todo lo que hiciste, todo el tiempo que pasaste trabajando en ti mismo, era solo acumulación de presión, no transformación genuina. Y más importante aún, le das a esa persona exactamente lo que parte de ellos anhela, confirmación de su poder sobre ti. Porque incluso si tu mensaje es de enojo, de reclamo, de dejarte en claro lo horrible que fuiste conmigo, el subtexto es el mismo. Todavía me afectas tanto que tengo que decírtelo. Y para alguien con un ego inflado o una necesidad de control, eso es néctar. Les confirma que dejaron una marca indeleble, que ganaron incluso si tu mensaje está diseñado para hacerles sentir que perdieron. La verdadera victoria, la única que importa en términos de tu evolución personal, es llegar al punto donde genuinamente no necesitas que sepan nada, ni lo bien que estás, ni lo mal que la pasaste, ni cuánto creciste, nada, porque su conocimiento o ignorancia de tu proceso es completamente irrelevante para tu proceso. Si has llegado hasta aquí y no has pausado el video, no has revisado tu teléfono, no has dejado que tu atención se disperse, eso dice algo sobre ti.
Dice que no eres parte de la mayoría que consume contenido buscando soluciones rápidas y fáciles, que estás dispuesto a sentarte con ideas incómodas el tiempo suficiente para que realmente penetren. Eso es raro y poderoso. Quiero que hagas algo ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe esta frase exacta: mi silencio es mi poder. No la modifiques, no agregues tu propia interpretación todavía. Solo escribe esas 5 palabras, porque al hacerlo estás haciendo más que comentar en un video. Estás declarando internamente un compromiso. Estás creando un ancla pública para tu decisión privada. Y en los momentos débiles, cuando la tentación sea fuerte, podrás recordar que hiciste esa declaración, que elegiste ese camino. Hazlo ahora antes de continuar. Mi silencio es mi poder. Ahora volvamos a la mecánica de esta estrategia, porque entender el por qué es importante, pero sin el cómo específico, todo esto es solo filosofía bonita que no aplicarás cuando realmente importa. Los estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum, la premeditación de males. Suena morboso, pero es brillante en su aplicación práctica. Consiste en visualizar con anticipación las situaciones difíciles que podrías enfrentar y mentalmente ensayar cómo responderías desde tu mejor versión, no desde tu reacción automática. Entonces hagamos eso ahora. Cierra los ojos por un momento después de este párrafo y visualiza específicamente estas situaciones. Situación 1. Recibes un mensaje de esa persona. No es un mensaje cualquiera, es el mensaje que parte de ti ha estado esperando. Una disculpa, un reconocimiento de lo que hicieron mal, una expresión de cuánto te extrañan, el mensaje que tu ego quiere para sentirse vindicado. ¿Qué haces? Respondes inmediatamente. ¿Dejas que la satisfacción de haber ganado te impulse a retomar contacto? ¿O reconoces que incluso un mensaje perfecto de su parte no cambia el hecho fundamental de que esta persona demostró no ser segura para tu bienestar emocional? Situación 2. Los ves en persona. Inevitablemente. La vida es pequeña a veces. Están ahí, quizá con alguien nuevo. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente pueda intervenir. Corazón acelerado, estómago tenso, oleada de emociones contradictorias. ¿Huyes? ¿Sobreactúas amabilidad? ¿O puedes simplemente reconocerlos como reconocerías a cualquier persona de tu pasado, con educación básica pero sin inversión emocional? Situación 3. Te enteras de algo significativo en su vida. Un logro, una pérdida, un cambio importante. Y parte de ti siente el impulso de contactarlos, para felicitarlos, para consolarlos, para demostrar que eres la persona más grande que puede estar ahí incluso después de todo. ¿Reconoces ese impulso como ego disfrazado de compasión? ¿O actúas sobre él, reestableciendo un puente que cortaste por buenas razones? Cada una de estas situaciones es una prueba, y la forma en que respondas determinará si realmente te transformaste o si solo has estado esperando la oportunidad correcta para reinvolucrarte. La respuesta estoica a las 3 situaciones es la misma: no acción consciente, no es ignorancia activa, no es frialdad calculada, es simplemente la ausencia de necesidad de hacer algo, porque cuando realmente has procesado, cuando genuinamente llegaste a un lugar de paz interna, no necesitas gestionar cada posible punto de contacto con esa persona. No estás constantemente defendiéndote contra ellos en tu mente. Simplemente vives tu vida, y ellos existen en algún lugar del mundo viviendo la suya, y esos 2 hechos no tienen que intersectar de ninguna manera significativa. Pero para llegar ahí, para que esa no acción sea auténtica en lugar de forzada, necesitas trabajar en 3 pilares fundamentales. Pilar 1. Desmantelar la narrativa de víctima. Esto no significa negar que te lastimaron. Significa
Reconocer que seguir definiéndote por esa herida le da poder sobre tu presente y futuro. Cada vez que cuentas la historia de lo que te hicieron, refuerzas esa identidad. Cada vez que buscas validación externa de que estabas en lo correcto y ellos estaban equivocados, mantienes la dinámica viva. La verdad es más matizada que víctima y victimario. Fuiste lastimado, sí, pero también elegiste permanecer. También ignoraste señales rojas. También comprometiste tus límites más de una vez. Esto no te hace culpable de su mal comportamiento. Te hace responsable de tu parte en la dinámica. Y esa responsabilidad, paradójicamente, es liberadora. Porque si fuiste completamente víctima sin agencia, entonces no tienes poder para asegurar que no vuelva a suceder. Pero si reconoces tu parte, tus patrones, tus puntos ciegos, entonces tienes el poder de cambiarlos. Pilar 2. Reconstruir tu identidad independiente. Cuando estás profundamente involucrado con alguien, especialmente en relaciones tóxicas o codependientes, parte de tu identidad se fusiona con la de ellos. Te defines en relación a ellos. Tus gustos, tus rutinas, tus decisiones, todo está teñido por su presencia. Y cuando se van, hay un vacío aterrador donde solía estar esa definición relacional. La tentación es llenar ese vacío rápidamente, con otra persona, con trabajo excesivo, con distracciones constantes. Pero la estrategia estoica es diferente. Sentarse con el vacío. Usarlo como espacio para redescubrir quién eres cuando no estás definido en relación a nadie. ¿Qué te gusta genuinamente cuando no estás tratando de gustarle a alguien? ¿Qué valores son realmente tuyos versus los que adoptaste para mantener una relación? Este proceso es incómodo, el vacío es incómodo, pero es en ese espacio de incomodidad donde ocurre el crecimiento real, donde te conviertes en alguien completo por sí mismo, no alguien que necesita completarse a través de otro. Pilar 3. Cultivar indiferencia genuina hacia su percepción. Este es quizá el más difícil porque va contra nuestro cableado social básico. Los humanos somos animales sociales. Nos importa lo que otros piensan de nosotros. Y nos importa especialmente lo que piensan aquellos que alguna vez fueron importantes para nosotros. Pero aquí está el trabajo. Llegar al punto donde su opinión sobre ti tiene el mismo peso que la opinión de un extraño en la calle. No porque sean una mala persona necesariamente, no porque estés resentido, simplemente porque su perspectiva ya no informa tu autoevaluación. Esto requiere práctica diaria. Cada vez que te descubras imaginando qué pensarán de tu nueva publicación, de tu logro, de tu nueva apariencia, detente. Pregúntate, ¿por qué su opinión importa? ¿Qué necesidad interna está tratando de satisfacerse con su aprobación? Y luego redirige esa energía hacia satisfacer esa necesidad de formas más saludables y sostenibles. Ahora quiero hablarte sobre algo que rara vez se discute en el contexto del no contacto y las estrategias de distanciamiento. La responsabilidad que tienes no solo hacia ti mismo, sino hacia esa persona también. Esto va a sonar contradictorio dado todo lo que he dicho, pero escúchame. Cuando te involucras con alguien, especialmente íntimamente, creas un campo de influencia mutua. Tus acciones afectan su desarrollo, así como las de ellos afectaron el tuyo. Y aunque no eres responsable de su crecimiento o su sanación, tus acciones pueden o facilitar u obstaculizar su oportunidad de aprender las lecciones necesarias. Cuando desapareces de la vida de alguien como venganza, cuando tu silencio está cargado de resentimiento y diseñado para castigar, le robas la oportunidad de aprender naturalmente de las consecuencias de sus acciones. Porque pueden racionalizar tu ausencia como crueldad de tu parte, como sobrereacción, como cualquier narrativa que preserve su ego. Y así no aprenden nada.
Solo encuentran otra persona a quien lastimar de maneras similares. Pero cuando desapareces desde un lugar de neutralidad genuina, cuando tu ausencia no es castigo, sino simple redirección de tu energía hacia cosas y personas que son constructivas para tu vida, creas algo diferente. Creas un vacío que ellos no pueden llenar con racionalización fácil, porque no hay enojo que culpar, no hay venganza que identificar, solo la realidad simple de que sus acciones llevaron naturalmente a tu alejamiento. Esta es la forma más pura de dejar que alguien enfrente las consecuencias de su comportamiento. No desde un lugar de juzgamiento superior, sino desde un lugar de autopreservación básica. Y paradójicamente, esto es lo único que a veces puede catalizar un verdadero cambio en el otro. Cuando finalmente entienden que perdieron acceso a alguien valioso, no porque esa persona sea vengativa, sino porque esa persona simplemente se valoró lo suficiente como para alejarse de lo que no servía. No hago esta distinción para que te sientas responsable de la evolución de quien te lastimó. Esa nunca será tu responsabilidad. Hago esta distinción para mostrarte que cuando ejecutas esta estrategia desde la integridad genuina, desde el verdadero trabajo interno estoico, terminas siendo la mejor versión de ti mismo, incluso en cómo manejas las separaciones. No te conviertes en lo que te lastimó. No perpetúas el ciclo de manipulación y juegos de poder. Simplemente te elevas por encima de la dinámica completa y continúas tu camino con gracia. Séneca, otro gigante del estoicismo, escribió algo que debería estar grabado en la mente de cualquiera que enfrenta la tentación de venganza o de ganar en una ruptura. La venganza es confesar que te han herido. Piensa en la profundidad de esa afirmación. Cada acto de venganza, cada estrategia diseñada para hacer que el otro sufra o se arrepienta, es una admisión pública de que te dieron poder sobre tu estado interno. La verdadera fuerza, la que destruye egos sin esfuerzo, es la que no necesita demostrar nada, que no necesita que el otro sepa lo fuerte que eres ahora, que no necesita exhibir felicidad ni éxito como respuesta, que simplemente existe en su propio eje, rotando independientemente de cualquier órbita pasada. Imagina que pasa 1 año, o 2, y en ese tiempo hiciste el trabajo. Realmente lo hiciste. No solo suprimiste el dolor, sino que lo procesaste completamente. Buscaste terapia, quizá. Meditaste. Escribiste en un diario. Tuviste conversaciones difíciles contigo mismo. Enfrentaste los patrones que te llevaron a esa situación. Estableciste límites más sanos. Aprendiste a estar cómodo con la soledad. Cultivaste una vida rica en significado más allá de las relaciones románticas o las validaciones externas. Y entonces, un día común, te los encuentras, o te buscan, o escuchas su nombre en una conversación, y notas algo extraordinario. No sientes nada relevante. No hay enojo residual, no hay tristeza que aflora, no hay satisfacción por lo bien que te ves o lo exitoso que te volviste. Ni siquiera hay indiferencia performativa. Solo hay nada particular. Como ver a un compañero de trabajo de un empleo que tuviste hace años, reconocimiento básico, quizá un poco de cordialidad, pero cero inversión emocional. Y en ese momento, si ellos tienen aunque sea un poco de conciencia, lo sienten que realmente te perdieron, no temporalmente, no de formas que puedan reconstruirse con las palabras correctas o el timing apropiado, sino fundamental y completamente. Porque la persona que ellos conocieron, la persona sobre la que tenían algún tipo de poder, ya no existe. Ha sido reemplazada por alguien que los ha integrado en su historia pasada sin amargura, pero también sin espacio presente. Esta es la destrucción del ego de la que hemos estado hablando.
No es que los destruyes activamente, es que tu evolución hace que el ego de ellos, que se alimentaba de ser significativo en tu vida, muera de hambre, sin drama, sin confrontación, sin necesidad de declaraciones de independencia o demostraciones de fortaleza, simplemente a través de la realidad incontrovertible de que creciste más allá del punto donde ellos son relevantes. Pero quiero ser claro en algo porque hasta ahora he hablado mucho sobre esa persona como si fueran el problema, y en muchos casos lo fueron. Fueron manipuladores, narcisistas, abusivos o simplemente emocionalmente incompetentes de formas que causaron daño real. Pero también existe la posibilidad de que simplemente eran humanos imperfectos, que hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Que la relación no funcionó no por maldad, sino por incompatibilidad. Que el dolor que causaron no fue malicioso, sino resultado de su propia inconsciencia. Y esta perspectiva, esta capacidad de sostener complejidad en lugar de narrativas simplistas de buenos y malos, es una señal de verdadera madurez emocional. No significa que tengas que perdonar todo o reconciliarte con ellos. Simplemente significa que puedes ver la situación completa sin el filtro distorsionante del ego herido. Porque aquí está la verdad final que necesitas internalizar. Esta estrategia no es realmente sobre ellos. Nunca lo fue. Es sobre ti. Sobre quién eliges convertirte en respuesta al dolor. Sobre si usas la experiencia como excusa para cerrarte o como catalizador para expandirte. Sobre si permaneces en el nivel donde el juego es ganar contra alguien más o te elevas al nivel donde el único juego que importa es tu propio crecimiento. Los estoicos entendían que cada persona que cruza tu vida, especialmente aquellas que te lastiman, son maestros disfrazados, no en el sentido romántico y simplista de que todo pasa por algo, sino en el sentido práctico de que cada interacción te revela algo sobre ti mismo. Tus límites, tus patrones, tus sombras, tus fortalezas. Y si estás dispuesto a mirar honestamente esa revelación, en lugar de simplemente culpar al otro, te conviertes en alguien más consciente, más completo, más capaz de navegar futuras relaciones con sabiduría. Entonces, cuando desapareces de la vida de alguien usando esta estrategia estoica, no lo haces como enemigo, sino como estudiante graduándose. Has aprendido lo que esa situación tenía que enseñarte. Has extraído el oro de la experiencia. Y ahora continúas hacia lecciones diferentes con maestros distintos. Mira hacia atrás por un momento a quien eras cuando comenzaste este video. Hace 30 minutos. Esa persona que buscaba validación, que quería una fórmula mágica para ganarle a quien te lastimó, que esperaba que el silencio fuera suficiente por sí solo. Esa persona ya no existe. Ha sido reemplazada por alguien que entiende que el verdadero poder no viene de estrategias externas, sino de fortaleza interna, que la única victoria que importa es la que tienes sobre ti mismo, sobre tus impulsos, tus necesidades de validación, tus patrones autodestructivos. Si este video te aportó algo real, si tocó algo verdadero en ti, ve y suscríbete a este canal, porque esto es una misión, rescatar mentes de la tiranía del ego y la debilidad emocional. Y si quieres apoyar directamente esta misión, el botón de gracias está ahí. No es obligación, es una opción para aquellos que valoran el contenido que los transforma. Ahora ve a los comentarios una vez más y escribe esto. Ya no soy quien era. 5 palabras que marcan el final de una versión de ti y el nacimiento de otra más fuerte, más sabia, más completa. Tu silencio ya no es huida, es soberanía.